Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, nada más para poder, para poder retomar el estudio. Bueno, lo habíamos visto en varias ocasiones. La introducción, recordamos cómo es que debemos de responder a la Biblia. Vimos que la Biblia, siendo el canon de autoridad, es a ella la que nos debemos de dirigir, es ella la que nos va a dar la pauta de cómo vivir una vida cristiana que realmente agrade a Dios, que podamos adorar verdaderamente a Dios. Vimos quién puede estudiar la Biblia, que es alguien que crea, que sea diligente en su estudio, que tenga deseo, que tenga ese ánimo de santidad y lo que Dios nos vaya mostrando, realmente esforzarnos por esa santidad, que seamos controlados por el Espíritu Santo y estar en esa armonía, en esa atmósfera de oración. Sin ella no vamos a poder progresar. Debemos enfocarnos en la Biblia. Vimos que la Biblia nos va a ayudar en el crecimiento, para vencer el pecado, nos va a preparar para el servicio, nos prepara para ser bendecidos, para tener gozo, nos prepara para ayudar a otros, nos ayuda, nos guía para adorar en verdad y nos lleva a evangelizar. Ahora, vimos en los dos estudios anteriores, primeramente, cómo es que debemos de responder, el estudiar la Biblia. Vimos también que es necesario estudiar la Biblia para poder creerla, para poder honrarla, para poder amarla, para poder obedecerla, para defenderla y predicarla. Finalmente vimos también los retos en la lectura, y eso creo que fue lo que vimos el estudio pasado. Justamente que tenemos que prepararnos. Hablamos nuevamente de la santidad necesaria para poder estudiar la palabra. Vimos un poquito cómo es esa Biblia, que es prácticamente como un organismo vivo en el que cada parte interactúa, y por eso es indispensable conocerla. Hoy vamos a abundar un poquito más en ello. Vimos los errores comunes de escoger los versículos al azar, de no llevar ideas, o de que a veces llevamos ideas preconcebidas cuando ya queremos estudiar la Biblia. Sobre todo, este punto es importante porque nosotros, viniendo del contexto sectario que venimos, tenemos que empezar a desprendernos de ello. Justamente por eso el estudio introductorio, en el estudio introductorio vimos justamente cómo necesitamos acercarnos como niños. ¿Por qué? Porque lo poco que aprendimos, lo aprendimos mal porque era desapegado de la Biblia. También vimos que no es necesario, no debemos de atender a interpretaciones superficiales que nos lleven bueno, yo creo, o a mí me dice, ¿no? Sino ver al texto original. Tampoco, y también debemos de llegar a la espiritualización. Vimos lo que son las analogías, y también tenemos que aprender que para poder hacer una buena interpretación tenemos que resolver las 4 brechas que se encuentran entre el texto bíblico y nosotros, es decir, traer el de allá entonces al aquí ahora. Y es una brecha lingüística, es una brecha cultural, es una brecha geográfica y una brecha histórica. Y hoy vamos a empezar con el punto 13 de esta doctrina, y que son recomendaciones genéricas y prácticas para poder estudiar o para poder leer la Biblia. Aquí quiero hacer un punto, o sea, va a aparecer algunas cosas que, como que me suena conocido. Bueno, no se preocupen, no lo saqué de la secta, sino realmente hay autores que realmente dicen, ok, estas recomendaciones prácticas son importantes considerarlas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Recordemos una cosa, si recuerdan, si hemos estado en estos estudios, hemos visto la Biblia y vemos que la Biblia no puede ser sustituida por nada. O sea, no es lo mismo leer la Biblia a escuchar predicaciones. O sea, ¿es bueno? Claro, pero no podemos sustituir el estudio de la Biblia, ¿ok? O sea, la Biblia nos es dada y la tenemos aquí justamente para poderla estudiar, para poder atender a ella. Los libros sanos, de sana doctrina, ¿son útiles? Claro que son útiles, pero no sustituyen la lectura y el estudio diario de la Biblia, ¿ok? Sí, obviamente, para leer la Biblia, ¿qué requisito tenemos? Indispensable, pues saber leer, simple y sencillamente. Pero eso no implica que esté impedido para otros. Hoy, gracias a Dios, hay muchos instrumentos para quien no sabe leer, o por ejemplo, o le da flojera leer, o está mucho tiempo en el tráfico, puede agarrar y poner la Biblia para estudiarla, para repasarla, para
para oírla, porque ya están bien leídos, están bien puntualizados y es recomendable también hacerlo, ¿ok? También al final vamos a retomar un poquito de esto, pero bueno, sí. Yo escuchando a él. Ajá, a John MacArthur. Ajá, hoy escuché Génesis, Uh-huh. pero se habla más como de teología, algo así que estaba diciendo él. Ajá. Pues son como más, que hay una Biblia que salió, Ajá. que habla todo lo que es la vegetación, el reino animal, o sea, dice que está muy interesante. Ni idea, no la había oído. Debe estar en ver. inglés. Hay que ver, quién sabe. Porque Chécalo. Lo voy a checar. Sí, sí. él no habla español. No, pero hay estudios muy serios, por ejemplo, para lo que es Génesis, para este tipo de cosas. Ken Ham me parece que es. Es un cuate que defiende muy bien desde el punto de vista científico la precisión de la Biblia. Incluso Eso esa es... Biblia dice que habla de que los animales son nuestros hermanos. Ay, no, Mm, bueno. no. Eso está Algo así extraño. dijo. No, yo creo que eso sí hay que checarlo, porque no. O sea, hay una clara diferencia entre el ser humano, entre las personas y la creación. Y no por otra cosa, o sea, no por otra cosa, sino simple y sencillamente hay una característica que tenemos, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es una gran diferencia. O sea, dice Justin Peters, hoy lo estaba otra vez escuchando, dice, a mí me encantan los perros, son fantásticos los perros, pero los perros no van a conocer a Dios. No. O sea, no, están separados. Y dice después, y los gatos seguramente no. Pero no. Menos lo van a conocer. No, bueno, pero hay que tener reserva. No somos hermanos, eso sí. No. Sí nos creó Dios, sabemos que no todos somos hijos de Dios, o sea, hay seres humanos que son hijos del diablo, así de sencillo, así lo dice la Biblia, o sea, no lo invento yo ni es mi dureza. Dice que Dios hizo su sacrificio, pero para todo el mundo. Pero hay que entenderlo en el contexto. Sí, Justamente hoy vamos a hablar de ese contexto y hay que atender a ello. Explicaba Lawson. Dice, a la gente le gusta usar ese término, porque habla cosmos, pero hay 10 formas diferentes en que Juan usa mundo, como está traducido hoy, y escogen en la única que la usa diferente, la sacan de contexto. No, hay que atenderlo. De hecho, después de esta doctrina, primero Dios vamos a ver la doctrina del Dios Padre, y después la de Dios Hijo, y yo creo que ahí vamos a tocar algunos temas al respecto. Entonces, bueno, ¿qué implica? Ok, ya sabemos leer, gracias a Dios, y si no, tenemos las audiobiblias, ¿no? ¿Qué requiere de nuestra parte? Compromiso. El hombre, a pesar de que gracias a Dios, es por gracia de Dios que estudiamos, conocemos la Biblia, profundizamos en ella, no debemos olvidar que también hay parte de la responsabilidad humana. ¿Cómo respondemos a esa hambre, a esa sed que Dios pone en nuestros corazones para poder estudiar la Biblia? ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que hacemos en contra? Digo, no en contra, perdón. ¿Qué ponemos nosotros de nuestra parte? Vamos a 2 de Timoteo 3:14, por favor. Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:14. En su Biblia ¿verdad? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido. No nos está diciendo Dios, bueno, mira, si quieres, si hoy amaneces con ganas, estudia. No. Persiste. Es un llamado a nosotros, es un mandamiento. Persistir, esforzarnos. No es saber si tienes tiempo. No es si hoy como que sí tengo ganas de conocer a Dios. No, es persiste.
Primera de Juan 2:24. En este caso, Juan está hablando de algunos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Y está hablando justamente de la necesidad de apegarnos a la verdad, de no ser engañados por los falsos maestros. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿No? Que nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones. Y fíjense, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Esto es una necesidad. Si nosotros no hacemos nuestra parte, si no tenemos el compromiso para que esto permanezca, o sea, hermanos, ¿cuántas veces no escuchamos un mensaje y ya se nos olvida? Y creemos que cumplimos, pues ya escuché. Y al ratito, oye, ¿de qué fue? Pues no me acuerdo, pero me gustó. No. La palabra de Dios debe de permanecer en nosotros. Justamente hoy vamos a ver acerca de eso, pero quiero ahorita hacerles enfático hacia dónde vamos encaminados, porque esto es importante para lo que vamos a ver de cómo leer y cómo estudiar la Biblia. Si no estamos convencidos de que tenemos que persistir y de que la palabra tiene que permanecer en nosotros, difícilmente vamos a comprometernos a llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Josué 1, versículos 7 y 8. El sexto libro de la Biblia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, es claro, esfuérzate. Sé valiente, va a haber oposición, vas a enfrentarte con la flojera, vas a enfrentarte con el desánimo. Pero el mandato de Dios es claro, esfuérzate. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte, tenemos que ser valientes. El momento que quizás tengamos que decir, oye, ahorita no puedo estar aquí, ahorita no puedo estar contigo, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a estudiar la palabra. Eso demanda Dios eso de nosotros. Tenemos que hacerlo. Como en oración, en estudio de la palabra, en la medida en que nosotros perseveremos, también va a nacer esa hambre, esa sed de estudiar más la palabra. ¿Cuándo se va a apartar? ¿Cuándo podemos apartar el libro de nosotros? Aquí lo dice, nunca. Nunca debe de apartarse. Y no me refiero a la cuestión idolátrica de tener, me llevo siempre mi Biblia. No, bueno, para calentar debajo del brazo no sirve de nada. Sino que si la vamos a llevar es para usarla, para meditar en ella. Hay muchas veces que tenemos tiempos perdidos, que podemos estar enfocándonos en la palabra. Nuevamente, meditar en ella. ¿Qué implica todo? Compromiso con la palabra. Si no hay compromiso, no lo vamos a hacer. Proverbios 22, 17 a 20. Dice la palabra de Dios. 22, 17 a 20. Si quieren, yo se los leo. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Fíjense cómo dice ese no te he escrito 3 veces en la versión de las Américas. Acuérdense que las traducciones, que hoy también vamos a ver eso, es una interpretación. Es conveniente consultar las palabras
tal como vienen en la Biblia, perdón, en